¿De dónde usted es? Yo soy de Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? Yo nací en un pueblo que se llama Santa Rita. Como los vinos. Sí. Ella está ubicada en la costa oriental del lago de Maracaibo. Mi ciudad pertenece al estado Zulia. Okay. Un estado donde se produce mucho petróleo, o se producía mucho petróleo. Sí. Y soy de allá, de Venezuela, de la parte oeste de Venezuela. Ok. ¿Y cuáles son las características de ese lugar? Además del petróleo, ¿qué más se hace? ¿Qué podríamos decir que caracteriza ese lugar? ¿Qué caracteriza? Bueno, en los tiempos pre y post petróleo, mi pueblo era muy conocido porque allí era donde llegaban los bongos con contrabando de las islas de Curazao y Aruba. Okay. Otro sitio, otros trabajos era la pesca que se llevaba a cabo ahí en el lago de Maracaibo, o la agricultura con la cría de ganado vacuno. Pero hay una diferencia grande, o sea, hay una diversidad grande de ingresos, de dinero. O sea, hay diferentes cosas por las que el pueblo se mantiene, o se sostiene económicamente, o se mantenía económicamente en aquella época. Sí. Porque si hay pesca, hay petróleo, contrabando, que también es una forma de generar ingresos, aunque no sea legal, pero hay diferentes actividades económicas. Sí, fíjate que es que la mayoría, no quisiera exagerar, pero quedarme corto, pero creo que aproximadamente entre el 50 o el 60% de las personas de la costa oriental del lago trabajan en la industria petrolera de Venezuela, lo que se llama PDVSA, que es el acrónimo de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Okay. En la costa oriental están los yacimientos más grandes descubiertos. Está las áreas de explotación La Salina, Tijuana, Lagunillas. En Cabimas, lo que es La Salina, es ahí, no sé si tú llegaste a escuchar la historia del Barroso, que fue uno de los primeros pozos petroleros que se explotó en esa zona. Y en sus días de producción, en los primeros días de producción, brotaba de él más de 100,000 barriles diarios de petróleo. Wow. Sí, es conocida. Cabimas es conocida en el ámbito petrolero como la cuna del petróleo, porque allá se produce mucho, o se producía mucho petróleo. Sí. Usted trabajó también, me contaba antes de empezar a grabar, que usted trabajó en el área de PDVSA. Sí. Yo laboré alrededor de 16 años en la Organización de Prevención y Control de Pérdidas, por sus siglas PCP. Okay. Éramos como la seguridad de los bienes físicos, o protegíamos al capital humano, que era lo más importante que tenía la empresa para ese entonces. Ok, perfecto. ¿Y qué tiempo, en qué época usted empezó a trabajar? ¿Usted se recuerda? Sí, yo comencé a trabajar un 12 de marzo de 1988. O sea, que era cuando la economía venezolana estaba en su peak. Sí, mira. Venezuela en la década de los 70 y los 80 era, si se quiere, el per cápita después de los Estados Unidos más importante de América. Estábamos sobre Canadá, sobre Chile, sobre Argentina. Y nuestro nivel de vida era muy cómodo. Sí. Era muy cómodo. O sea, nuestros salarios eran muy competitivos a nivel internacional. ¿Y qué pasó? ¿A qué usted le atribuye, si se puede saber, desde su punto de vista? Yo he visto algunos documentales porque en mi podcast he tenido la suerte y la dicha de que quienes más he tenido la oportunidad de conversar han sido venezolanos. Entonces, en internet hay muchísima información y muchísimas cosas, documentales que te hablan de cómo era la economía en aquel momento en Venezuela, que aquel que no vivió, como yo, esa época, se sorprende porque es un país que está ahora muy por debajo en cuanto a la economía, estaba en un nivel sumamente alto en aquella época. ¿A qué usted atribuye que haya caído la economía así? Según lo que yo vi, decía que era por corrupción y por sed de más y todo eso, según lo que yo leí. Pero usted lo vivió, usted sabe más que yo, si pudiera hablar de eso. Sí, mira, Willy, no estás muy alejado de la verdad, de lo que acabas de comentar. En Venezuela hubo mucha bonanza.
Nosotros hemos sido bendecidos por la gloria de Dios con petróleo, con gas, con minerales como el oro, como el aluminio, el hierro. Muchos recursos naturales. Muchos recursos naturales. Y lamentablemente la política como política es buena porque nos ayuda a convivir. Sí. Pero lo malo de la política son los políticos o los politiqueros. Sí. Ellos, en Venezuela habían dos grandes partidos políticos que gracias a algunos de sus miembros la corrupción fue tan grande que hubo una deserción de manera generalizada. En la década del 78 apareció como un líder que salió de las filas de los militares, donde su mensaje, aun cuando no comparto sus ideales, pero hay que reconocer que era un líder en toda la extensión de la palabra, brotó a la palestra pública diciendo las cosas que nosotros manteníamos calladas. O sea, no hablar de corrupción, no hablar que este es un ladrón, que él se cogió. O sea, ¿cómo te digo? Es decir que vamos a inaugurar, como decían ellos, vamos a hacer trenes de Charallave a Caracas, de Maracaibo a Santa Bárbara del Zulia, de Ciudad Bolívar a Valle de la Pascua, y se generaban millones y millones de dólares, y lo único que tú veías era el acto protocolar de inicio, y ahí no se veía más nada. Sí. Eso conllevó a una gran decepción en el pueblo venezolano. Buscaron el apoyo de esta persona que se vendió como una de las soluciones en nuestro país, y fue peor la medicina que la enfermedad. Sí. Porque fíjate que en el transcurso del tiempo, solamente creo, si no estamos a nivel, y me perdono con mis amigos haitianos, nuestra situación económica está igual o peor que Haití. Bueno, la moneda, la última vez que chequeé, que menos vale es la de Venezuela hasta ahora mismo. Es el bolívar. Sí, fíjate que valor. Sí, fíjate, Willy, que el año pasado, y te voy a decir esto y te vas a reír conmigo, hubo una devaluación del bolívar. El bolívar llegó más devaluación. Sí. Fíjate Increíble. Que la última devaluación le quitaron 6 ceros al bolívar. O sea, $1, para que tengas una idea, costaba 2.400.000 bolívares. Wow. Entonces, en estos momentos el dólar está alrededor de los 5 bolívares por dólar. Pero la moneda se ha devaluado 3 veces. Wow. Y si te pones a imaginar, yo creo que nos faltarían capacidad de dígitos en nuestra memoria para decir sí. Cuál es el valor de nuestro bolívar. Sí. Primero se llamó el bolívar fuerte, después el bolívar soberano, ahora no sé cómo lo llaman. El bolívar devaluado, lo más seguro. Sí. Mencionaba usted que usted no está no comparte los ideales de ese líder que en algún momento surgió, que todos sabemos que es una combinación entre el comunismo y el socialismo, pero yo tengo una opinión muy clara en esto. En teoría, es lo mejor del mundo. Yo considero. Porque si hay una equidad, yo considero que se puede vivir en mejor armonía. En teoría. Yo considero que lo malo de tal cosa es la práctica, de quien lo practica. Porque si vamos a profundizar yo dije en un podcast que salió recientemente que el capitalismo es una vaina del diablo. Porque te lleva como al monopolio. O sea ellos incentiva a que se monopolice las cosas, a que el que más dinero tiene sea el que más poder tiene. O sea, tiene sus buenas y sus malas. Cosas de la vida, el que más trabaja puede llegar más lejos, pero el comunismo como teoría, como lo planteó Marx, no es tan malo, en teoría. No sé usted, ¿cuál es la parte que usted considera que no comparte? Bueno, fíjate lo que acabas de exponer. ¿Por qué te digo? Las ideas del comunismo o del socialismo, o sea, el socialismo es el precomunismo, es bueno en la literatura. Eso es lo que digo en teoría. Escrito, en teoría. Sí. Porque fíjate, a mí me gustaría que Venezuela, Cuba o Nicaragua o Bolivia
últimamente. Chile, Argentina, Perú, que ahora van, sí, van por el mismo camino. Van por el mismo camino. Me gustaría que ellas vivieran el socialismo que se vive en Bélgica, en Suecia, en estos países donde el socialismo es lo practican, donde tú eres igual al presidente de la República y tú tienes todas las prerrogativas. Pero fíjate que el socialismo del siglo XXI en mi país ha destruido todo el poder industrial, todo el poder económico. Sí. O sea, hemos pasado de tener personas con una visión muy clara en lo que es la inversión, lo que es el mercantilismo, por decirlo, el capitalismo, como tú lo acabas de decir, a que todo sea llevado a través por el ego del poder. Sí. Y sí es verdad, suena, en la teoría suena muy bueno. Por eso te digo, la política es buena. Lo malo son los políticos. Los ejecutantes. Los que ejercemos. Entonces, o los que ejercen el poder político. Porque eso tú ves que actualmente, no creo equivocarme, tú ves que vamos a hablar, por ejemplo, del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Tú ves que Juan Guaidó, si tienes la oportunidad, tú no lo ves a él mal vestido. Tú no lo ves delgado. Tú no lo ves en la calle buscando 50 centavos para completar $1. O sea, tiene un estatus muy superior a cualquier venezolano. Sí. Tú ves a los grandes jerarcas del socialismo en Venezuela y tú no los ves a ellos pasando hambre. Mira, hay un estudio donde dice que en promedio los venezolanos han perdido entre 10 y 20 kilos en su cuerpo, en su masa corporal. Wow. Entonces eso es por la carestía de la vida. Sí, sí. O sea, no me lo has preguntado, pero actualmente, hoy, 15 de febrero que estamos grabando este video, este podcast, sin temor a equivocarme, creo que el salario en Venezuela está alrededor de los $5. Al mes. Al mes, cuando un cartón de huevo te puede estar costando $3, $4. Un kilo de carne de res puede estar costando $5. O sea, que es prácticamente imposible. Es imposible. Entonces, poder vivir, sí. Tú ves... donde lo hay, porque hay lugares que tal vez no tienen el acceso a esas cosas, aún teniendo dinero. No, es que fíjate que nos hemos convertido en poco tiempo lo que es la economía mexicana o la economía cubana o la de cualquier país de Centroamérica, donde reciben envían este dinero que tú envías a tu familia para subsistir. Las remesas. Las remesas familiares, esa es la palabra, gracias. Y donde, por lo general, entonces, voy a utilizar una palabra que en Venezuela es y no es un poco grosera. Tú me jodes a mí, yo jodo a Juan, Juan jode a Pedro, Pedro jode a Luis, Luis te jode a ti. O sea, esa es una cadena de jodedera. Esa es una cadena de jodedera, pero no de la jodedera buena, sino de tratar de subsistir entre unos y otros. Yo tuve la oportunidad de ir a Cuba hace 3 años, casi 4, y yo solamente duré 5 días, pero lo que yo experimenté en esa época, yo digo, cónchale, ¿cómo una gente puede sobrevivir en situaciones como estas? Es sumamente difícil, yo me imagino. Y no quisiera ni siquiera que ningún familiar ni nadie mío que pase por algo similar. Que eso es algo que muchos dominicanos tenemos miedo que pase en República Dominicana. El hecho de que queramos un cambio y que ese cambio traiga algo que realmente no es lo que nosotros estábamos esperando. Que fue lo que le pasó a ustedes, fue lo que le pasó a Cuba y a Chile ahora recientemente, Perú también. Bueno, lo de Chile está por ver si lo de Perú también, pero por lo visto van por el mismo camino. Sí, fíjate que cuando yo venía a este país de forma de turismo, venía de turista con mi esposa, yo me conseguía con conocidos cubanos de la familia de mi esposa y ellos me explicaban, mira, tengan cuidado, mira lo que ha hecho el comunismo en mi país. Y recuerdo, Willy, como si fuese hoy, que yo le decía, mira, Venezuela no es así. Venezuela no va a llegar al socialismo, no va a llegar al comunismo. Y eso hace 20 años. Y mira dónde estamos ahora. Sí. Y lo que tú dices es triste
Porque tú estás en este país y te metes no vamos a hacerles policía, pero te metes a cualquier supermercado de esas cadenas grandes que todos sabemos que existen acá y se te va a la vista. En comparación a lo que tú ves allá. Sí, claro. ¿no? Y tú, oye, nos ponemos de acuerdo, tu familia y la mía, y hacemos una parrilla, como le decimos en Venezuela, el barbecue el sábado. Y por lo menos en mi caso, o sea, que me esté comiendo mi chuleta de res o de puerco, o el pollo, qué sé yo. Y estoy comiendo, pero me estoy acordando, ¿qué estará comiendo mi papá, mi mamá, mis hermanos? Sí. O sea, es triste, porque aun cuando no están pasando hambre, porque fíjate que es una expresión que tú dices, no, se están muriendo de hambre, pero en realidad sí hay personas que están pasando hambre. Claro. Y es como un sentimiento de culpa por no poder usar un poquito más. Sí. Es sumamente difícil. ¿Y Sí. en qué momento usted decidió o por qué vino para acá, para Estados Unidos? Mira, mi familia decidimos venirnos a Estados Unidos, dado a varios eventos que sucedieron en el 2018. Entre ellos está, que lo puedo decir, fui objeto de una agresión física en mayo, que se hicieron unas elecciones presidenciales. Posterior a eso, yo tengo 2 hijos que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Recibimos una llamada a principios de julio de 2018, donde mi hijo mayor nos llamó telefónicamente en la madrugada y nos dijo, váyanse. Y tomamos esa decisión. Pido perdón, pero son recuerdos fuertes donde tú tienes que dejar tu idiosincrasia, dejar a tus padres, dejar tu vida y irte a un país donde tú no hablas el idioma. Y bueno, aquí estamos. Sí. Gracias a Dios, Él ha logrado poco a poco unir la familia ya de mis 4 hijos. Tengo 3 aquí, solamente me falta una que está en Lima. Y tengo otra en Panamá, pero poco a poco Dios ha ido unificando nuevamente mi familia, gracias a Dios. Eso en mayo de 2018, no sé, refresqueme la memoria, fue cuando hubo una protesta muy fuerte que entraron muchos venezolanos por Colombia. ¿Fue esa época? En mayo del 2018 se realizaron unas elecciones presidenciales. Y posterior a eso creo que fue que hicieron las protestas, ¿no fue así? Sí, después se hicieron protestas, hubo muchas personas muertas por el régimen. Que entraron, creo que fue por San Cristóbal. Sí, por Cúcuta. Por Cúcuta, ok. Esa es la entrada que está por esa parte, aunque por la parte de occidente, en el Zulia, entrábamos mucho por Maicao, okay, que es la península de La Guajira. Y lo que tuvimos la oportunidad, a nosotros los venezolanos aquí en este país nos llaman los emigrantes del aire, porque la mayoría ya hemos llegado por avión. Sí. Aunque últimamente, Willy, desde el año pasado para acá, según las estadísticas que he estado escuchando en internet, la población o la masa de personas que se están moviendo por México son venezolanos. Wow. Bueno, tengo muchos conocidos que si nos ponemos a contar son cientos y cientos de venezolanos que han entrado. El año pasado tuvimos la suerte de que el presidente Biden, sin entrar en detalles de política, porque no podemos... No, claro. Nos dio el beneficio del TPS. Y creo que más o menos somos como 350,000 venezolanos que nos acogimos al TPS. Okay. Pero eso eso no ha impedido o no ha ayudado a que las personas sigan emigrando. Las cuotas han bajado desde que el mes pasado el país de México, ya como muchos países en Latinoamérica, ya nos exigen a los venezolanos tener visa, como si estuviéramos entrando a los Estados Unidos. Actualmente Bolivia, Perú, Chile, Argentina... Creo que hasta República Dominicana. República Dominicana, Panamá. Sí.
México ahora el último, Belice, porque es una cosa increíble. Los venezolanos venían Bogotá, Ciudad de México, frontera sur con los Estados Unidos, y por ahí se venían. Ahora, a partir de que México está pidiendo visa, los venezolanos vuelan hasta Belice, y de Belice empiezan o a través de Honduras empiezan a pasar caminando por la frontera. Increíble, increíble. Entonces, la diáspora, mira, creo que nosotros en América somos el país número 1 en inmigración. Somos más de 5 millones de venezolanos que hemos salido. Después de ser el país con más inmigrantes, porque en Venezuela hay colonias de españoles, portugueses, italianos, turcos, argentinos. Acuérdate que Sudamérica en un momento de la historia fue sacudido por muchos dictadores militares. Sí. En Venezuela hay muchos peruanos, muchos chilenos, argentinos, uruguayos, pero la masa más grande que no son venezolanos es Colombia por la cercanía. La cercanía. Sí. Cuando usted vino para acá, ¿ya usted había perdido la visión? Sí, sí, sí. ¿Y cómo perdió la visión? Oh, mira, mis padres son portadores de un gen, no recuerdo el nombre de este. Al unirse una pareja que tengan este gen, se produce lo que se llama en oftalmología retinitis pigmentaria. Sí, lo he escuchado. Es una enfermedad que va tapando los orificios de la retina, y tú vas perdiendo la capacidad. O sea, no entra la luz para que se refleje en el iris, y eso te hace como una ceguera, lo que en Venezuela la conocemos como ceguera nocturna. Okay. Porque te puedo decir, Willy, que la contenta con mi enfermedad era mi esposa, porque ella me dice que gracias a Dios a la única mujer que yo vi fue a ella. Y que ya yo a las 6 de la tarde estuviese donde estuviese, haciendo lo que sea, ya yo a las 6 de la tarde ya yo estaba loco por irme a mi casa. A su casa. Sí, sí. Va a oscurecer. Sí, sí. O sea, un vampiro al revés. Los vampiros no podían salir de día, yo no podía salir de noche. Pero usted fue perdiéndola poco a poco, entonces. Sí, yo fui perdiendo la vista poco a poco. ¿Y en qué momento usted la perdió completamente? Oh, mira, yo la perdí aproximadamente entre el 2009 y 2010, ya que ahí ya sí es verdad que necesité la ayuda de terceras personas para poder caminar, para poder salir a la calle, para ir a un supermercado, para ir a un restaurante. Ya perdí la capacidad, la independencia, por decirlo de alguna manera, sí. Más o menos para esa época. ¿Cómo fue? Claro, en su caso usted tuvo un proceso de ir perdiéndola poco a poco, y me imagino que de alguna manera u otra se fue preparando psicológicamente para decir, ok, va a llegar un momento que no voy a tener la visión. Pero ¿cómo fue ese momento cuando ya usted vio que no que vio, porque cuando usted se dio cuenta que no podía ya ver, que no podía ser independiente? ¿Cómo fueron esos días? Tú sabes, Willy, que para responderte esa pregunta, cuando yo salía con mi esposa a hacer las compras de la casa, o hacer las compras de Navidad, o hacer las compras normales que hace cualquier pareja, sí, ella me decía, mira, Daniel, pero ¿por qué tú te tropiezas tanto con la gente? Yo le decía a ella, mira, yo no sé, pero yo no soy chiquito, ni soy delgado, yo no sé, si la gente no me ve a mí, ¿cómo las voy a ver yo a ella? O sea, yo puedo evitar golpearte, pero si tú me ves a mí, mira, yo no soy un gigante, pero yo mido aproximadamente 1,80 y estoy pesando 120 kilos. O sea, es difícil que pase desapercibido. Exactamente. O sea, una persona que venga de frente de mí, si ve que yo no me quito, ella tiene que quitarse, pero bueno. Claro. Pero gracias a Dios, Willy, mi ceguera fue progresiva. Por cosas de la vida, mi enfermedad fue descubierta muy tarde para poder contenerla. Acuérdate que las enfermedades de la vista, hoy en día tú las puedes reparar a través de alguna operación, de alguna cirugía. Claro. En la década de los 90 yo fui sometido a varias operaciones, pero lamentablemente para mí los médicos veían más lo mercantil que la medicina. Yo recuerdo que cuando a mí me fueron a operar la primera vez de la visión, a mí me hicieron un estudio que se llama campo visual, que es te colocan la cara como en un túnel,
y van apareciendo los punticos blancos y tú ibas pulsando para ver cuál es tu campo visual, cuál era tu visión. Acuérdate que nosotros, de manera natural, tú tienes 180 grados de visión. Sí, correcto. Okay. Cuando el doctor vio eso, no le hagas caso a esto, y me operó en aquel tiempo, Willy, la operación fue con bisturí, me cortaron la córnea. Uy. Bueno, después de eso seguí. Me dijeron, no, tú lo que tienes es que colocarte los lentes estos intraoculares. Me operaron por segunda vez. La tercera vez me operé con láser. Hasta que, bueno, por cosas de la vida conseguí a un doctor que había hecho un posgrado en la retina, perdón. Y me diagnosticó, mira, tú lo que tienes es retinitis pigmentosa, es por esto, por aquello, aproximadamente cuando llegues a esta edad vas a quedar totalmente ciego, y yo lo acepté. Y esa transición para mí no fue dura, porque yo gocé los colores, yo gocé la vista. Sí. Y poco a poco me fui acostumbrando, como te dije, muchas veces le doy gracias a Dios por tener una pareja tan increíble como es mi esposa. Aunque suena retórico decirlo, porque uno no puede hablar mal de la esposa. Pero sí, le doy gracias a ella y a mis hijos. Aun cuando hoy en día hay una superprotección sobre las personas. Y a veces yo les digo a ellos, y lo puedo decir aquí, mira, nosotros no somos ciegos, vemos la vida de manera diferente. Porque pues, te puedo retar a ti, Willy, o a cualquiera persona que esté, o que vaya, o que esté escuchando este podcast, cierren los ojos y pónganse una venda en los ojos. No me lo haga ese reto, que yo cuando era niño yo lo hacía y varias veces choqué. Porque yo veía a mi madre y yo decía, ¿cómo ya? O sea, a mí como niño al fin, yo desde pequeño yo me hice cargo de ella en cierto punto, y yo siempre estaba con ella del lado derecho o de izquierdo, pero siempre estaba con ella. Y había momentos que yo hacía esas pruebas, cerraba los ojos y como que trataba de caminar así. Y eso hizo que yo valorara más a mi madre y como que me sintiera más orgulloso de ella en ese sentido. Y el yo poder ir, como le decía temprano, a la escuela de ciegos, a la asociación de ciegos que hay en República Dominicana, y ver cómo todos los no videntes o ciegos se manejan y se desenvuelven. Y luego de adulto fui a la universidad y veía ciegos estudiando derecho, por ejemplo, o estudiando algo en la universidad. Eso es algo que mucha gente tal vez no lo cree o no lo entiende, pero es posible. Es simplemente como usted dice, cada quien ve las cosas de forma diferente. Usted la ve de una forma diferente a la de nosotros. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Fíjate que es tan divertido que yo le digo a mis hijos hoy en día, mira, mami, yo les digo a mis hijos mami o mamá, y a mis hijos les digo papá. Sí. Y a mi esposa no le digo Nilda ni mi amor, sino que le digo mamá. Okay. Porque para mí es la palabra más hermosa que hay en el vocabulario, en inglés, en francés, en español, porque tú le dices a mamá a la persona que te dio el ser. Sí. Mi esposa no me dio el ser, pero me ha dedicado 40 años. O sea, ha estado conmigo. Una heroína. Una venezolana. O sea, yo la admiro a ella porque aguantarme a mí no es fácil. No es fácil. Bueno, lo que te quiero decir es que por lo menos cuando yo llegué a este país, le doy gracias a Dios, porque antes que todo conseguí el camino de la verdad, que es el camino, no tener una religión, es tener la relación con Jesús. Eso me llevó a conocer en La Hijao gente muy buena. Entre ellos te puedo nombrar a Maggie, a Rick, Wendy, Stephanie, Philip, todos ellos. Y a través de ellos logramos hacer un grupo latino, donde está Tony, está Esther, que es tu mamá, está Edilia, está Marcela, está Byron, está Jorge, Luis, Rick, Maggie, ojalá no se me haya olvidado ninguno para que no me lo reclame. Pero una cosa tan sencilla como manejar el iPhone, y no le voy a hacer propaganda, pero ellos tienen una aplicación que se llama VoiceOver, sí, que nosotros, los que no tenemos vista, podemos manejar el teléfono tan o mejor que ustedes, los que tienen vista. Lo que te quiero decir es que yo agarro mi teléfono y se lo doy a mi hija para que me haga algo, y me dice, es que yo no sé manejarlo. Y ella tiene un iPhone igual al mío. Sí. Entonces, pero yo le digo, pero mami, si yo puedo manejar lo que no veo, ¿por qué tú no? No, porque es muy diferente, porque
Acuérdate que nuestra vista son nuestras manos. Sí. En Venezuela hay un dicho, bueno, en aquellos tiempos cuando yo era joven, el siglo pasado, donde nuestras madres nos decían, miren con las manos y toquen con los ojos. Sí. Yo creo que hay tantas cosas que ustedes hacen y cada día quien sea que esté alrededor de ustedes aprende tanto. Yo no sé usted, además del celular, qué otra cosa usted puede hacer, que me gustaría saberlo, pero yo he visto cosas que mucha gente se queda y ¿cómo lo hacen? No, esa persona ve, porque de mi mamá lo decían. Bueno, le doy gracias a Dios nuevamente, Willy, porque fíjate, te voy a contar una anécdota para después responder tu pregunta. Fíjate que en Venezuela, cuando comenzó a dañarse el sistema eléctrico, que se iba la energía eléctrica, mi casa en Cabimas es un townhouse de 2 pisos. Cuando se iba la energía eléctrica, adivina quién era el guía. No relaje. O sea, todos mis hijos y mi esposa se me pegaban atrás como la locomotora. O sea, porque yo sabía... Porque no necesita la luz. Claro, ellos necesitan la luz para poderse guiar. Yo no necesitaba. Usted no necesita eso. Yo sabía dónde estaba el mueble, yo sabía dónde estaba la mesa de centro, yo sabía dónde estaban los adornos, yo sabía dónde estaba la puerta, Sí. yo sabía cuántos peldaños tenía cada paño de mi escalera. O sea, Sí. y todo es así. Referente a lo que yo he aprendido aquí en Lighthouse, mira, aprendí a manejar el teléfono, aprendí a manejar la laptop. Yo en la laptop puedo utilizar el Outlook, que es el administrador de correos electrónicos. Sí. Puedo usar el Google Chrome para hacer cualquier búsqueda de lo que tú quieras. Puedo utilizar YouTube. En YouTube me aprovecho de esta plataforma para escuchar la Biblia, para escuchar música, para buscar tutoriales de cualquier índole. Ahí le busco yo información a mi esposa o a mis hijos o al que me pida un favor de que le consiga algo, dado a que tenemos tiempo para todo. Gracias a las personas como Rick, que es como yo, él es ciego, pero él se entrenó en este país. En Venezuela hay asociaciones de ciegos, Willy, pero no tan profundas como en República Dominicana, como aquí, como en España. En Venezuela está la asociación, pero no te sabría dar mayores detalles porque la verdad que nunca estuve involucrado en alguna de ellas. Okay. Pero aquí he conseguido, wow. Mira, imagínate un torneo para personas invidentes, un torneo de bowling. Eso es para reírse. ¿Qué es bowling? Bowling es bolos. Oh, de bowling. Ok. Yeah. Wow. O sea, imagínate tú unos ciegos jugando dominó. Eso sí, yo he jugado con ciegos. Eso sí. O jugar las cartas o naipes, como le dicen en España. Me imagino que con braille. Sí, es que fíjate que gracias a Dios todo nosotros lo podemos. Claro, no tenemos la capacidad ni la eficiencia que tienen ustedes los videntes. Por decir algo, vamos a poner una cosa tan sencilla como colocarle un botón a una camisa. Tú lo puedes hacer en 2 minutos. Yo lo haría en 10. La gente también se sorprende, por lo menos cuando estamos en mi casa, las verduras, para hacer las famosas hallacas venezolanas en diciembre, las verduras las corto yo. Con el cuchillo que tú me des. Yo deshueso un pollo. Yo puedo cortarte, te puedo filetear una pechuga de pollo. Claro, no sé cocinar, porque lógicamente eso lleva más experiencia y mi esposa nunca me ha dejado hacer eso, pero son cosas que tú puedes hacer y que nos han enseñado y que nos enseñan aquí en Lighthouse a ser más independientes. Mi mamá sabe cocinar. Ok, fíjate. Y fíjate, actualmente, Wendy, que es miembro de allá de Lighthouse, tengo 5 clases con ella donde me está enseñando a caminar fuera de mi casa. Ella es la profesora de movilidad. De movilidad. Sí. Ella me está enseñando a caminar y con el favor de Dios dentro de poco podré yo ir al centro comercial que está cerca de mi casa a tomarme un café sin necesidad de que alguien me lleve. Sí. Wow, los únicos preocupados son mi esposo y mis hijos. No, eso yo lo entiendo. Y pasa, que eso es algo que yo quisiera mencionarle a todo aquel que tiene una persona con discapacidad visual.
hay que dejar que las personas fluyan. No pueden limitarlos, porque al tú limitar, tú no estás permitiendo que esa persona aprenda o se perfeccione en la movilidad. Entonces, es un poco tedioso porque uno no quiere que le pase nada a ustedes, pero si tú no dejas que pase, no vas a aprender. Claro. O sea, en el caso con mi mamá, mi papá es cocinero, es chef por muchísimos años y él nunca quiso que mi mamá cocinara, por ejemplo. Pero mi mamá a veces sí cocinaba algunos platos o cualquier cosa. Incluso muchas de las cosas que yo aprendí a cocinar, mi mamá fue que me la dijo. Bueno, fíjate que yo te puedo cortar lo que tú quieras en la cocina, pero a mí se me quema hasta el agua. Ya eso es mucho. Ya eso es mucho. O sea, tú me pones a cocinar el agua y a mí se me quema. Pero es muy cierto lo que tú acabas de decir. Mira, podemos aprovechar la oportunidad para decirle, mire, está bien que nos cuiden, está muy bien que se preocupen, pero por el amor de Dios, si no nos equivocamos, ¿cómo aprendemos? Es igual que los niños. Sí, o sea, mira, yo tengo que aprenderme a caer. Y lo más hermoso es levantarse. Sí. Y a veces para aprenderte tienes que dar un golpe en las piernas. Yo digo que la mejor parte de mi cuerpo son las piernas, porque tienen como 200 golpes cada una. con el tropiezo, claro. Eso no quiere decir que seamos muy atrevidos, aunque Maggie dice que yo soy muy atrevido en las cosas, pero no tampoco me voy a poner a cruzar una calle sin saber, sin tener la seguridad que la puedo pasar. Claro. Tampoco voy a ser tan atrevido como para meter la mano en un recipiente con algo caliente. Sí. O abrir una lata o qué sé yo, cualquier cosa que yo sé que corro peligro. Sí. Todavía he aprendido de mi amigo Tony, el cubano, el que tú conoces, sí. Willy, donde la mejor herramienta que uno puede tener es el sentido común. Sí. Si tú tienes el sentido común, tú lo puedes hacer. Y fíjate que muchas veces tú ves, y le doy gracias a este país porque aunque tú lo puedes ver en todos los países, pero en este país tú ves esas tiendas donde tú ves a personas discapacitadas visualmente, discapacitadas en el habla, son sordos, o no les faltan algún miembro inferior o superior, y son activos, son independientes, sí. Son productivos. Sí. Que es a veces lo que yo les digo a mi familia, miren, déjenme hacer las cosas, porque es muy difícil para mí, después de haber sido un hombre productivo, un proveedor en mi casa de todo, ahora ser un mantenido, y vuelvo a citar un ejemplo de Tony. Cuando nosotros teníamos vista, nosotros éramos la locomotora del ferrocarril. Ahora no somos la locomotora, ahora somos el vagón. Sí, realmente. La locomotora pasaron a ser nuestros hijos o nuestras parejas. Sí. En tu caso, tú eres la locomotora de tu mamá, de Esther. Sí. Antes de usted perder la visión, era tecnológico y tenía celular y eso. ¿Tenía algún conocimiento de computadora? Sí. Okay. Yo tuve la suerte. Porque iba a ser la anuencia de que, cónchole, no sabía antes de perder la visión, pero ya ahora sí aprendió. Que es el caso, por ejemplo, de mi mamá. Ok. Mira, te voy a decir a ti lo que les he dicho a mis compañeros. No es que uno sea más inteligente, no. Yo no creo en la inteligencia. Yo creo que en la capacidad de cada uno. El problema está en la actitud que tú tengas ante la vida de aprender. Sí. Lógicamente, yo tuve la suerte de haber estudiado ingeniería en sistemas. Ok. Y eso me ayudó a conocer un teclado, eso me ayudó a conocer un teléfono, a armarlo, desarmarlo, programarlo, en fin. Yo te tenía ventaja. Yo tengo ventaja. Sí. Pero fíjate que si tú te pones a ver, cada uno de nosotros tiene un don que Dios nos ha dado. Fíjate. Correcto. Esther, que es tu mamá, es ciega como yo totalmente y cocina. Sí. Y limpia. Y limpia y va para acá. Por lo menos tú tienes a Luis, que le encanta sembrar árboles. Sí. Tú tienes a Jorge, que vive solo, totalmente solo, y él cocina, él lava, él limpia su casa. Tú ves a Tony, que es una de las pocas personas, él perdió la vista a causa del coronavirus, pero tú lo ves a él con esa actitud de conocer el teléfono para manejarlo. Sí. Y Edilia tiene también su don, y Maggie con Maggie, es perseverante, es tenaz. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una actitud o cada uno tenemos un don para ciertas cosas. Por lo menos a mí se me hace fácil la tecnología. Sí. Y
Y a Esther se le hace fácil la cocina. Oh, nos ponemos de acuerdo. Mira, Esther, mientras tú cocinas, yo te enseño la tecnología. Sí, claro. Es un trueque. Es un equipo. En inglés dice teamwork to make the dream work. Oh, ok. Sí. Y fíjate, nosotros nos reunimos generalmente 1 o 2 veces al mes. Y a mí me encanta ir para la casa de Luis y de Jorge porque, oye, cocinan. Ellos son mexicanos y cocinan, aunque... por mi manera de ser, yo le hago mucho bullying a mi amigo Jorge. O sea, yo me meto mucho con él y lo reconozco que tiene una gran paciencia para aguantarme tantas bromas. Pero todos siempre nos apoyamos. Nos apoyamos porque, al igual que ustedes, o al igual que tú, Willy, que tienes vista, sí, a veces amanecemos de a la caída. Sí. A veces amanecemos muy alegres. Y que está bien estar alegre, que Sí. está bien estar caído, todo Ajá. eso es parte de la vida. Sí, sí. Pero fíjate que hace muchos años, no recuerdo dónde lo leí, que tú para enojarte, fíjate que si tú te enojas, utilizas los músculos de la frente, los ojos, la mejilla, la boca, o sea, Sí. toda la cara para ponerte bravo, por lo menos poner así el ceño fruncido. Sí. Y para reírte, solamente levantas las mejillas. Sí. O sea, hay que ser turco, hay que ser ahorrativo. Es más fácil reírse que estar bravo. Sí. ¿Cuáles son sus hobbies ahora? Oh, mis hobbies. Mira, a mí me encantaba la Fórmula 1. No me perdía Hay un documental en Netflix, no sé si lo ha visto, muy bueno. Tiene 3 temporadas y viene con la 4 ahora. Me imagino que usted tiene Netflix en su casa. Sí, sí. Que habla de la Fórmula 1 y habla de cada temporada, como que hace un recuento de cada temporada y lo hace de una forma de documental. Excelente, que eso fue lo que me hizo a mí como más o menos conocer el deporte y seguirlo. Lo recomiendo si algún día tiene chance de verlo. ¿Cómo se llama? Se lo voy a dar ahorita que no me Ok, acuerdo, pero ok. es de Fórmula 1 y no me acuerdo ahora mismo el nombre. Y como todo, o no como todo, como la mayoría de los venezolanos, me encanta el béisbol. Al igual que en República Dominicana, en Venezuela hay un equipo de béisbol que es de mi estado que se llama las Águilas del Las Sur. Águilas del Sur. Yo era de las Águilas Cibaeñas. Ese era mi equipo. Entonces, me encanta el béisbol. Tú sabes que Venezuela es, si no es el único, creo que es el único país en Sudamérica donde se juega el béisbol de manera profesional. Porque todo lo demás son fútbol. Colombia tiene profesional también. Sí, pero no a nivel, no a la, Bueno, sí. a la cantidad, por decirlo de alguna manera. Ahora que usted menciona eso, no, la cantidad no es imposible. Pero Colombia tiene una liga Sí. que incluso participaron ahora recientemente en la Serie del Caribe. Bueno, no recuerdo el apellido, pero el tercera base de los Yankees de Nueva York fue el tercera base de las Águilas del Sur hace unas temporadas atrás. Ese Urshela. Urshela, sí. Y Greg Maddux, el gran pitcher de los Bravos de Atlanta. Sí, ese, el profesor. Él fue pitcher en Venezuela. Oh, sí, yo no Sí. sabía. Su catcher profesional es Eduardo Pérez. Sí, que él no lo cambiaba. Que no lo... o sea... Para él pichar era con él. Sí, suena feo decirlo, pero cuando pichaba Greg Maddux, jugaba Eduardo Pérez. Sí, porque eso era una cábala que Sí. él tenía de que tenía que ser él el catcher. Y Eduardo Pérez es de una ciudad que queda como a 35, quizás 30 minutos de mi pueblo, de Ciudad Ojeda. Él es de Ciudad Ojeda, él es venezolano. Por eso te puedo decir que mi equipo en la Nacional son los Bravos de Los Atlanta. Bravos de Atlanta. Que ganaron Pero- ahora recientemente. Sí. Y... ¿O fueron los Dodgers? No, me acuerdo. los Bravos. Fueron los Bravos, Sí, sí. le ganaron a los Astros de Houston. Eso, sí. Y mi equipo en la Americana, como la mayoría de los venezolanos, las Medias Rojas de Boston. Oh, sí, yo Sí. soy de los Yankees. Wow. Ese- Bueno, fíjate que esto también es cómico. Yo en Venezuela voy a las Águilas del Zulia, a todos los demás equipos, menos a los Leones del Caracas y a los Navegantes del Magallanes. Los Magallanes fueron los que ganaron este año. No, sí, pero, o sea, no me digas, no me preguntes por qué, pero no sé, no soy le fanático, gusta, no me le- gusta. ¿Cuál Al es el igual, equipo que nunca gana? ¿Los Tiburones? los Tiburones de la Guaira. Esos son los que más ganan por experiencia. Sí, sí. Y fíjate que por eso, al único equipo que yo no iría aquí en los Estados Unidos sería los Yankees. Es que es el más bueno. Entonces, es igual que a los mangos le tiran al maduro. Sí, no, es igual como en la Nacional, que la mayoría son de los Dodgers.
Sí, hay mucho. O los Cardenales, en tal caso. Sí, los Dodgers tienen un mercado grande y por eso... Andrés Galarraga jugaba con ellos, ¿no? Andrés Galarraga, él jugó con lo que eran, creo que eran los Azulejos de Toronto cuando existían, o existen, no sé todavía. Sí, existe todavía, sí. Y él terminó sus campañas con... No, pero en ese tiempo era los Montreal. Eran los Expos de Montreal, Los sí, es Expos de verdad, Montreal. tienes razón. Sí. Y él terminó sus años de profesional con el equipo de Colorado, los Cascabeles de Colorado. No, los Rockies. Los Rockies de no sé, Colorado. no sé en español qué sería. Los Rockies. Ok, usted está bien de béisbol. Usted tiene mucho conocimiento. Tiene más conocimiento que yo. Ahí vamos, ahí vamos. Ya para cerrar, yo siempre hago esta pregunta porque la que le voy a hacer ahora. Y hay gente que me dice, ¿por qué tú haces esa pregunta? Y yo, porque yo entiendo que cada quien tiene una forma de ver la vida diferente, como usted mismo lo mencionó. Y yo siempre pregunto, ¿cuál es su filosofía de vida? La filosofía de la vida es cuando hoy tú te dices, sí lo puedo hacer, y mañana tú te dices, sí lo pude hacer. Porque acuérdate, Willy, que la filosofía es lo bonito, es lo bello, es como tú ves las cosas, es lo que tú quieres como si las cosas fuesen buenas. Pero la vida es muy corta. Muchos de nosotros podemos durar 80, 90, 50, 30 años, pero es como tú la vivas, es como tú te enfrentes a la vida. Yo leí en Venezuela un libro que se llama El problema es la actitud. Es la actitud que tú tengas en la vida. Sí, nos tocó perder la vista y sabemos que por gloria de Dios las cosas pasan porque Él lo permite. Y si Él permitió que muchas personas perdiéramos la vista, es porque Él tiene un mensaje, tiene un propósito con nosotros. Yo no vine a Naples porque yo conocía Naples. Yo no sabía que esta ciudad existía. Yo no sabía que Miami o que la Florida tenía costa con el Golfo de México. Y Dios nos trajo aquí. Y es parte del crecer, es parte de darle gracias a Dios todos los días por sus bendiciones. Darle gracias a Dios porque tú te puedes congregar un domingo a escuchar la palabra. No es escuchar a un cura, no es escuchar a un rabino, no es escuchar a un pastor, no es escuchar al hombre, es escuchar la palabra de Dios. Es no tener una religión, es tener una relación con Dios. Reconocer que hay un solo Padre, que hay un solo Hijo y que hay un solo Espíritu Santo. Es la filosofía de la vida. Si tú practicas lo que dice la Biblia, porque fíjate que el Torah, que el Corán, se asemejan mucho a la Biblia de nosotros. Lo único es que lo ven diferente. Sí. El Torah no tiene el Nuevo Testamento, pero los tres tienen a Abraham como el gran patriarca. Y la palabra de Dios es una sola. Lo que cambiamos la filosofía del mundo somos nosotros, los hombres. Porque al igual que los abogados, te leen un artículo de la ley federal de esto, que si la ley del comercio, que si la ley de esto, lo otro. Ya una coma significa un paréntesis, un punto significa una cosa, y es la interpretación. Claro. Por eso la filosofía es vivir la vida lo mejor que puedas, vivir el día a día. No te preocupes por mañana, porque no sabemos qué viene mañana. Sí. No te preocupes por el ayer, porque lo que hiciste ayer ya lo hiciste. No lo puedes hacer. Vive hoy, porque con el hoy harás el mañana. Me agrada eso. Se me había olvidado decirle ya para cerrar ahí, para que sea lo último que se diga en este podcast, es ¿por qué es que usted no es mormón? Mira, eso se lo debo nuevamente a mi amigo Tony, porque tú sabes, en esas reuniones que hemos tenido en casa de Luis, en la casa de Jorge, en la casa de Maggie, tocamos el tema como en toda conversación de las religiones. Y me dice, mira, Daniel, tú sabes que los mormones no pueden ver a sus mujeres desnudas. Y entonces yo le dije a él, entonces yo soy mormón, porque yo tengo más de 15 años que no veo a mi esposa desnuda. Ya se quedó ahí. Ahí se quedó. Por eso muchas veces cuando llamo a tu mamá o llamo a Maggie o llamo a Edilia o cualquiera de las mujeres que, mire, ¿qué tal cosa? Y no te preocupes, yo no te voy a dar desnuda. Yo no voy a ver el desastre que tienes en tu casa, porque no lo veo, no te preocupes.
Y eso les causa a ellos risa, que es lo más agradable. O sea, acordémonos que también es parte de la filosofía el reír. Tú cuando te ríes, te desahogas. Tú cuando te ríes, es beneficioso para la salud. Claro. Los dejo con este mensaje que acaba de decir. Ríanse, sonrían, vean la vida de una forma diferente, veámoslas con perspectiva. Todo es según el cristal del color, según el cristal con que se mire. O sea, que cada quien tiene una forma diferente de ver la vida. Gracias por ver y escuchar este contenido. Si lo está viendo en YouTube, dele like, comente, suscríbase, compártalo. Si usted lo está escuchando en audio, dele a la aplicación que lo está escuchando. Póngale 5 estrellas. Si no va a poner 5 estrellas, no le dé nada. Muchas gracias a todos por la sintonía y hablamos cuando se pueda.